Pues bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al curso del Tao Te Ching. Quiero agradecerles por su participación y agradecerle especialmente al doctor José Eduardo Tappan por estar impartiendo este curso gratuito con esto de la contingencia a partir del coronavirus. Y pues bueno, como les había mencionado, Yoga Studio 19 es un proyecto en el que quiere dar distintos cursos, talleres que tengan que ver con el ser humano y lo multidimensional que es, ¿no? Y bueno, estén al pendientes para otros cursos y actividades a través de la página de Facebook y de YouTube. Le cedo la palabra al doctor José Eduardo Tappan. ¿Qué es eso? Perfecto. Bueno, pues nuevamente vamos a comenzar. Como advertencias del curso, vamos a trabajar lo que son las dos próximas clases. Yo creo que ya con esta cuestión de la profundidad de lo que es el Tao, desde luego del lado del Lao Tse, y quizá a partir no de la siguiente sino de la otra, ya lo que se conocen como los libros exteriores del Tao Te Ching, que son los que sabemos se escribieron 150 años después, ¿no? Entonces, y las últimas dos clases ya serán alrededor de los taoístas. O sea, voy a dedicar la alusión quizá también a Confucio y a Mencio, o sea que son dos digamos de la escuela confuciana. Mencio, aunque es de la escuela confuciana, tiene un lugar singular y característico. Jacques Lacan lo cita en varias ocasiones a Mencio, y es cuando lo veamos vamos a descubrir que es como el papá de la teoría marxista. Y después lo que son Xuanzú y Li Tzu, que son como los discípulos, o sea, más fuertes de lo que sería la tradición taoísta. La tradición taoísta pensada desde esta propuesta de lo que estamos hablando, de este espíritu del taoísmo, porque como ustedes recuerden, tanto el confucianismo como el taoísmo después se convierten en religiones. Y cuando se convierten en religiones, evidentemente, pues esto empieza a tergiversarse. Y entonces aquellas cosas que, cuando se institucionaliza un sistema de culto, entonces obviamente en la institucionalización, pues se crea un grupo de personas que administran esta institución. Y bueno, pues voy a decirles otra vez el prólogo, lo que estaba diciendo. O sea, en realidad restan alrededor de 4 o 5 clases. Son 4 lo que está considerado, pero es probable que tomemos una clase extra al final para hacer un pequeño recorrido general de todo lo que hemos visto, que sería el último miércoles de mayo. Y les decía que estos dos miércoles que vienen vamos a seguir revisando lo que es el que seguirá siendo lo que es el núcleo duro de la propuesta taoísta, que es los libros interiores, que es el libro propiamente escrito por Lao Tse, bueno, digamos que se supone escrito por Lao Tse, y después los libros exteriores que fueron escritos 150 años después de Lao Tse, obviamente por taoístas muy seguidores de la corriente de Lao Tse, y que constituyen lo que ya hoy conocemos como el libro del Tao, que son esos dos libros, ¿no? Que tiene que ver con esas partes del anexo, escrito 150 años. Sin embargo, no pueden perder de vista que tanto el confucianismo como la teoría del Tao, o sea, el Lao Tse, se convirtieron en religión. Entonces, esas religiones tergiversaron mucho de los textos. Se me ocurre mucho, por ejemplo, la hermana de Nietzsche, si se acuerdan ustedes, que la propia hermana de Nietzsche, como para hacer más atractiva la idea del pensamiento de su hermano al Führer, lo que hizo fue tergiversarlo y hacer una versión
más racista, más intransigente y todo eso, para que el Führer estuviera contento con Nietzsche. Entonces hoy nosotros, cuando tenemos traducciones de la propuesta de Nietzsche, tenemos que tener cuidado de cuál de esas versiones tenemos, porque si tenemos de las versiones de la hermana, pues en realidad estamos leyendo a la hermana en donde le pone palabras a Nietzsche que le convienen a ella. Lo mismo sucede con el Tao. El problema del Tao es que, piensen ustedes, un texto que se escribió hace 2500 años, y que 2500 años pues no hay un sentido como de cuidado sobre la obra, sobre la inspiración de un pensador. Entonces hay muchas partes de la obra que se fueron agregando, digamos, algunos signos, ¿no?, de algunos de las escuelas que posteriormente y simultáneamente estuvieron cerca del pensamiento taoísta. Cuando surge el pensamiento taoísta es un momento de explosión, es también cuando surge lo que nosotros llamamos en Occidente todos los filósofos presocráticos, ¿no? Entonces ahí hay un sentido de explosión. Hay muchas cosas en donde podemos pensar que hay cierto tipo de afinidades de carácter filosófico, por ejemplo con el pensamiento budista, que es un verdadero, si lo leemos bien, el pensamiento budista es una revolución al pensamiento propiamente hinduista. Recuerden ustedes que en el hinduismo las castas son historia. Las castas son lo que determina la vida de una persona, lo que le pone los límites. Y desde luego los brahmanes, la casta más iluminada, pues era la que tenía derecho a ser sacerdotes y por lo tanto a la iluminación, a romper este círculo del samsara, este círculo karmático de estar reencarnando en toda una serie de cosas, como elevando el espíritu. Y de repente Buda les dice, ¿saben qué? No. Cualquier casta, independientemente de cómo esté, puede tener la iluminación a partir de seguir mis enseñanzas. Eso es una revolución. O sea, no puede ser pensado como algo light, porque rompe con una tradición que encasillaba a las personas, ¿no? Los descastados, o sea, lo que nosotros llamamos el lumpen, los descastados, a partir de eso tenían la posibilidad no solo de entrar dentro de una casta, sino además de la iluminación, lo que solamente antes era para los brahmines. Ese pensamiento budista, si vemos con el pensamiento taoísta, hay demasiadas semejanzas. Entonces es difícil, y aparte hay rutas comerciales, recuerden la ruta de la seda y todo ese tipo de cosas, hay rutas comerciales en donde sabemos que hubo influencias, ¿no? Desde luego, antes de la presencia europea, ¿no? en la India y todo eso, pero siempre hubo influencias. Entonces estamos hablando de que en esa época el propio pensamiento taoísta, cuando empezamos a leer algunos de los capítulos del pensamiento taoísta, es posible identificar ciertas cosas que no responden necesariamente a ese espíritu taoísta y que se aproximan más a una idea como de Mencio, de Confucio, de la escuela de los 1000 nombres. O sea, hay una serie de cosas ahí que como que uno dice, aquí hay algo que no respeta 100% el espíritu de Lao Tse. Y la verdad es que no lo sabemos. O sea, lo cierto es que sí sabemos también que mucho del pensamiento taoísta, quizá algo pasó ahorita. ¿Ya? ¿Están bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Hay algo del pensamiento taoísta que los confucianos, los otros, lo fueron interviniendo. Lo fueron interviniendo porque también es verdad que de alguna forma el pensamiento confuciano empieza a tener una hegemonía. Y en esta hegemonía no era gratuita porque se ponía del lado de los reyes. Lo que estaba legitimando es lo que dicen el establishment, es decir, estos estados esclavistas, estas formas de respetar al emperador, de respetar a los abuelos, de respetar las instituciones, de autosometerse, autocensurarse. Eso está en el espíritu del confucianismo, ¿no? Les decía que entonces hay demasiadas escuelas. De las llamadas de las 1000 escuelas sobrevivieron 7.
Y de esas 7 estuvieron en épocas muy semejantes, ¿no? Muy continuamente influyéndose unas a otras y todo esto. Entonces, eso pasa con que obviamente el Tao que nos llega a nosotros, nos llega 2500 años de influencias y nos llega además agregado el núcleo duro de Lao Tse con esto de los libros exteriores que tiene que ver con esto otro, ¿no? Con lo que vamos a ver ya después. Pero hay una tradición que es previa a Lao Tse. El pensamiento, ya alguna vez hablábamos del pensamiento de Lao Tse, estamos pensando alrededor 500 años antes de Cristo, en el siglo, o sea, 1400, 1300 empieza toda esta cuestión, antes de Cristo. Entonces en el 300, 400, 500 antes de Cristo es todo esto. Pero hay un texto que está fechado o que está, digamos, se está investigando y todo esto, y se calcula que es 1200, tiene 1200 años antes de Cristo. O sea, para nosotros tendría 4000, ¿no? 4000 y pico de años después de Cristo, y que es el famoso I Ching. El I Ching está claro que tuvo una influencia importante en el pensamiento de Lao Tse y de muchos de los pensadores. Quiero decirles que hay incluso algunos historiadores que piensan que el propio Mao Zedong se tiraba el I Ching, o sea, lo utilizaba como medio oracular. El I Ching no es un medio oracular, se convirtió en un medio oracular. En 1200 años, o sea, cuando estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, se encuentran los caracteres del I Ching y algunas de las expresiones del I Ching en caparazones de tortuga, en cuestiones cerámicas, pero no en un sentido como de libro, ¿no? Sino en un sentido, para los que conozcan el juego del Mahjong chino, que tiene que ver como si fueran piezas de dominó, algo así, como para de alguna forma hacer una serie de lecturas aleatorias y de alguna forma poder, a partir de esta cuestión del azar, hacer un tipo de lectura, ¿no? A mí me parece importante, si se acuerdan ustedes del texto, déjenme poner aquí el guión del día de hoy. Entonces les decía, la idea de poderlo leer así es que no tenía de alguna forma un principio, un fin, o que debía ser leído en alguna dirección, sino que podía ser leído de diferentes maneras. En ese sentido, los que conozcan el texto Rayuela de Julio Cortázar, recuerden que en el texto Rayuela lo que propone es que puede ser leído de manera arbitraria cualquiera de los capítulos en el orden que uno quiera, y lo que hace Julio Cortázar es sugerir un orden posible. Bueno, eso es estrictamente lo que es el I Ching. Después, obviamente, se empieza a construir como un sistema oracular en donde la gente toma consultas y toda una serie de cosas alrededor, hace preguntas. Pero lo que es interesante del I Ching es que nace con un principio, obviamente, que ya hemos hablado de él, que tiene que ver con el yin y el yang, con un sistema binario. Y ese sistema binario, además, está construido a partir de una relación de 3 elementos. ¿De acuerdo? Esos tres elementos van constituyendo, para decirlo de alguna forma, el piso, el techo y después el piso. ¿De acuerdo? 6 en total. Entonces, si estamos al final de ver los hexagramas posibles del I Ching, estamos hablando de que estamos hablando de 63 posibles combinaciones, ¿no? En donde el primero es, vamos a ponerlo así, es una línea cortada, una línea continua. Entonces pones una línea continua, abajo puede haber otra línea continua y puede haber 6 líneas continuas. Después puede haber una línea cortada y 5 líneas continuas.
después puede haber 2 líneas cortadas y así hasta que van jugándose todas las posibilidades, y eso hace lo que va a ser las distintas lecturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puse al azar para este curso, o sea, no lo utilicé como medio oracular, simplemente hice así y metí el dedo en alguna página, y esa página era la del Ching, que se llama Progreso. Y entonces, ¿qué es lo que...? Obviamente este I Ching ha sido comentado, tiene una serie de comentarios como para hacerlo más accesible a los occidentales, porque como los ideogramas, o sea, lo que ustedes tienen que pensar es que la sinología, o sea, la simbología china, los ideogramas, no son palabras, son ideas, ¿no? Y esa idea tiene un poquito, o sea, cada ideograma, pues esta tradición como cuando jugamos teléfono descompuesto, que decimos una idea y esa idea pasa al otro y al final ya quién sabe qué es lo que dijimos y dice otra cosa. Algo así pasa en los ideogramas chinos, por la simplificación de lo que es la forma, porque aparte recuerden ustedes que la caligrafía china es todo un ejercicio importantísimo, precisamente por esto, porque pequeños cambios, pequeñas cosas, a lo largo del tiempo van convirtiendo esto en otra cosa. Entonces el chiste es que hay muchos, incluso lo que les decía, la escuela de los nombres, lo que buscaba era estas palabras, que era exactamente lo que se había tratado de decir en cada uno de estos ideogramas, cómo se construyeron, etc. Entonces las lecturas es una lectura que tiene que ver con una interpretación y que tiene que ver también como con el ejercicio de develamiento de ese signo será eso, es una persona, es solo esto. Bueno, voy a hacer pues una sinopsis, es decir, un breve resumen. Lo que les estaba diciendo, no sé qué se pescó y qué no, es que el Tao Te Ching, el Tao, como senda, esta senda de inspiración a partir de Lao Tse, tiene una inspiración que es el I Ching. El I Ching es un texto que se calcula que tiene 1200, que empieza a ser usado 1200 años antes de Cristo. Les explicaba que el tema de los sinogramas o los ideogramas es que cada una de esos como dibujitos que vemos, esos ideogramas, no refleja una palabra, sino refleja ideas. Y entonces esas ideas, obviamente, cada calígrafo podía agregarle algo de su inspiración, pero el tema es que eso podía perder el sentido de la comunidad de qué se estaba diciendo. Entonces los calígrafos tenían a sus lectores, un poco como sucedió aquí antes de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Con los escribanos que tenían también sus maneras de escribir, y que hay todo un arte para poder descifrar esos documentos, ¿no? Entonces, estos ideogramas, estas cosas podían estar escritos, se podían poner como en piezas de dominó, como en piezas así como es actualmente el juego chino del Mahjong, que también es un oráculo, también puede ser usado como un oráculo de interpretación, y que el caso del I Ching, ese era el asunto, o sea que no siguiéramos una lectura lineal. Les recordaba el texto de Julio Cortázar, que para nosotros, digamos, en México tendríamos que traducirlo como avioncito, ¿no? Rayuela, que es este juego donde brincas con un pie, después dos, y que la idea del juego, del libro, es que lo pudiéramos leer en el orden que quisiéramos, donde él sugería una lectura, pero podemos hacerlo como quisiéramos. Esa es la idea del I Ching, que no tengamos que seguir una linealidad del pensamiento. Eso es el tema también exactamente con el Tao. O sea, el Tao Te Ching, si ustedes se dan cuenta, no hay un sentido de progreso, de linealidad, o de que es necesario leer una serie de capítulos para entender el precedente o el antecedente. Cada uno tiene una independencia de los demás.
Esa es la idea que Lao Tse tenía, y por eso les decía, tiene que ver con estos antecedentes con el I Ching. Les decía que a partir de este curso, o sea, el de hoy, va a ser muy desde la cuestión de meterme un clavado a profundidad sobre lo que es esta parte de lo que es la tradición del Tao y cada uno de los conceptos que son esenciales para entender lo que es el Tao, el taoísmo y el pensamiento de Lao Tse. Que el taoísmo, como sabemos, se extiende. Vamos a ver en las dos últimas clases a los taoístas, ¿no? Chuang Tzu o Chuang Tzu y Li Si, que son quizá los más importantes continuadores del pensamiento de Confucio, de Lao Tse. El Li, es muy interesante, es que de verdad es muy interesante cómo 2500 años de estar metiéndose unos con otros en estas escuelas que se generaron de pensamiento, donde cuando hubo la hegemonía de algún emperador, por ejemplo en el pensamiento confuciano, que fue por lo menos de 1000 años, pues ese pensamiento empezó a tergiversar otra serie de cosas. ¿Hay problemas? Entró a otra serie de pensamientos, y entonces encontramos, por ejemplo, en cada uno de los capítulos, pues posibles interpretaciones que ya agregaban algo del pensamiento de Confucio o de Mencio. Mencio fue también uno de las escuelas confucianas con gran poder, no taoísta, pero que influía en ese tipo de pensamiento. Entonces el Li, que en el Tao es el orden de las cosas, tiene que ver con la ley, es el principio de la espiritualidad, es inmaterial, es un patrón, es un flujo, es como el flujo del agua o la veta que podemos ver en una caverna de algún mineral o algo así. Eso sería el Li. Entonces sí, que interesante. Los confucianos convirtieron el Li en que sí es ese principio, ese flujo que debe seguirse. Entonces el Li de los confucianos es el seguimiento obligatorio del ritual. O sea, para que vean cómo son dos cosas totalmente distintas. El Li del Tao y el Li de Confucio. El Li de Confucio, seguimiento del ritual como debe ser. El Li del Tao es simple y sencillamente la corriente del río, la corriente del aire que se iba llevando el humo. Ese es el Li. La fuerza de las cosas, de la naturaleza de las cosas, ¿no? También después Li va a ser unidad de medida. Entonces el Li también puede ser entendido como la mitad de 1 kilómetro. Eso les digo porque cuando leemos a Chuang Tzu habla de Li, pero el Li del que está hablando él es el Li de la unidad de medida, de que es muy grande algo, ¿no? Entonces, nada más para que se den cuenta cómo estas cosas van cambiando. El Ren, R-E-N, Ren, se entiende como benevolencia, y aquí otra vez es diferente cómo lo entienden unos y otros. En el sentido del Tao, la benevolencia tiene que ver con el plano de aceptación, para decirlo de alguna forma, de que el destino no nos pertenece, de que no somos dueños, propietarios de nuestro destino, de que queremos de alguna forma en esta posibilidad de ser, solo ser haciendo, y en ese ser siendo no somos propietarios de ese ser siendo. Nos podemos ir sorprendiendo de los encuentros que tengamos como decimos, de la verdad de nuestro deseo. Pero entonces esa es la benevolencia, como tomar las cosas así y no estarnos peleando. Recuerden que el Tao es esencialmente
una propuesta que intenta no seguir con las enseñanzas del yo, del deber, de la obligación. Vamos a verlo en un momento donde el Tao propone que si tú quieres ser santo, si ese es el camino, ese es lo que tú entiendes por virtud, no lo hagas por el Tao. Eso es del lado de Confucio, ¿no? Ese es el lado del deber ser, ese es el lado del yo, ese es el lado de porque la idea desde el Tao del santo es aquel que tiene tanta autoconmiseración, tanto automirarse, que hace toda una serie de sacrificios porque siente que así su yo o va a estar más contento con él. ¿Me entienden? Entonces es más bien del lado del sacrificio que del lado del Tao. El de, que significa de dedo, de, eso tiene que ver con la virtud, que es muy próxima en el Tao a la benevolencia. Y que la virtud confuciana es muy parecida a la virtud cristiana. El sacrificio, el seguir la orden de los mayores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Toda esa serie de principios que están muy en Confucio y que son también herederos de la tradición cristiana. Esto es parte muy distinto a lo que es el Tao. La virtud como fuerza específica del Tao. O sea, una persona virtuosa es como alguien que va a encontrar en esta idea de lo que hemos hablado, de que el Tao es el camino, y decíamos que no es el camino, sino porque no vemos la vereda, sino es el camino del ser, que es caminándolo. Y decíamos que es el camino caminándolo del ser siendo, en donde solo será siendo si encuentra la verdad de su deseo. O sea, si no, no hay camino. O sea, el camino del Tao no es un camino que podamos advertir a lo lejos y seguir esa vereda. Si hay un camino a lo lejos y es una vereda, es el yo, no el Tao. Entonces, en este sentido, el de, virtud, significa como esa fuerza específica del Tao y que tiene que ver con entender que somos en eso y que no hay más y que quisiéramos otras cosas, pero no hay otras cosas, y que si nos quedamos en las otras cosas que queremos, ideales, debemos, tenemos, todo eso, lo que hacemos es extraviarnos. Entonces el de significa esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que es si estamos de acuerdo en esto, que no es propositiva, porque eso, recuerden que el propósito, las metas, todo eso es precisamente lo que en el Tao se llama la persona enjaulada, ¿no? Atrapada. El Tao también está, después lo veremos, no sé en cuál de las clases, pero es un poco en contra de esta idea de la filosofía de las palabras, de las 1000 palabras, de las 100 palabras, que estaba como en este sentido lexicológico de estudio de cada uno de los sinogramas, ¿no? Es decir, eso es solamente un pretexto, eso solo es un medio para otras cosas. Entonces no usemos tanto los medios, ¿no? Que en algún momento les decía que era lo mismo que proponía Nietzsche, ¿no? O sea, con las palabras. O sea, las palabras, son pobres para dar cuenta de todo lo que queremos que den cuenta. Siempre serán pobres. El propio Lacan, Seminario 20, dice: cuando usamos las palabras hay un goce irrenunciable porque son pobres, porque no dan cuenta de todo, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera de todo, de algo. O sea, son instrumentos muy pobres, ¿no? Finalmente son todos lo que tenemos, o sea, que son pobres, pero finalmente es todo lo que tenemos, al menos que podamos ir más en el sentido del Tao, en donde nos damos cuenta de esto que tiene que ver con lo inefable, lo indecible. Vamos a hablar uno de los capítulos del Tao que habla sobre eso. Con todo el problema que tuvimos ya se me hizo tarde, pero vámonos rápido. El Qi, que es Q de queso y Qi, es la energía, pero es una energía que tiene que ver, porque hay varias energías. Esta es una energía que tiene que ver con una energía material, con una energía que tiene que ver con la relación con el cuerpo.
¿De acuerdo? Entonces el Ki es importante que se relacione con el Jin Ki, J-I-N-Q-I, Jun Ki, que es la esencia de la energía. Y la esencia de la energía, en términos de lo que hemos estado hablando de analogías y paralelismos de pensamiento, tendría que ver incluso la palabra, o sea, Jin Ki tiene que ver con la semilla. Y si se acuerdan, cuando hablamos del mundo como voluntad y representación en Schopenhauer, hablamos del poder de la semilla de ser eso que es la semilla, pero que es un poder infinito, porque hace lo que hemos dicho, ¿no? O sea, una pequeña semillita se puede convertir en un manzano, en un roble, en un pino enorme, ¿no? Entonces, ese poder, ese es el Jing, J-I-N-G, el Jing. Entonces, la energía Jing es esa potencia de ser de las cosas, que en términos, digamos, muy próximos al pensamiento lacaniano, tiene que ver con la idea del deseo lacaniano. Es importante que hagamos diferencia, porque aquí se habla mucho de no desear, pero recuerden que no desear es anhelar, querer, esta parte de buscar metas, de estar artificiosamente guiando nuestra vida por el sentido de las pertenencias, de ese tipo de cosas, ¿no? Aquí también hay un tema importante. Para lo más próximo que hay en el taoísmo al alma, es como, digamos, es como lo traducen como espíritu, que es el S-H-E-N, Shen. Shen. El Shen, de lo que da cuenta, es precisamente, fíjense qué interesante, de que esa semilla, esa potencia de ser, no es una potencia de ser cualquier cosa, sino es una potencia de ser Shen, de ser pino, ser manzano, ser. Entonces, todos nosotros no somos arbitrariamente cualquier cosa, ni vibramos en cualquier cosa. Todos nosotros tenemos este sentido de algo que nos da, en donde encontramos pertenencia, dignidad, donde somos a partir de esa serie de referencias, y donde si nos alejamos de ellas, vamos sintiendo que no somos, no nos gusta, no nos encontramos bien. Entonces, pero que el tema está en esa estatura, como en ese diálogo, ¿no? de esas cosas. Vamos a hablar ahorita del Tai, T-A-I-J-I, Taiji, que tiene que ver con la relación precisamente de este juego, que es como la rueca, es como lo que vamos a ver del eje de la carreta, es como esto que es el yin y el yang, ese juego de esa relación, esa unidad que implica esa relación de dos, esa unidad que implica que no, o sea, digamos, la unidad es una consecuencia, es un efecto de esa relación, no hay relación, o sea, esa unidad no es independiente, se produce gracias a eso, y lograr esa unidad alrededor del diálogo de las dos partes es esencialmente el camino del Tao, que es no pelearse con las dos fuerzas que nos constituyen, lo oscuro y lo claro, lo femenino y lo masculino, lo creativo y lo que tiene que ver con el aprender. O sea, son fuerzas que nos están continuamente dialogando con nosotros, y solamente en ese diálogo podemos caminar con ellas. El Wei, ya les decía a ustedes que el Wei, W-E-I, tiene que ver con este camino, este esfuerzo de hacer las cosas a partir de metas, a partir de todos los libros estos que uno puede comprar de el éxito, las cosas propositivas de ponerse, agendarse qué deben hacer, cuándo, cómo, todo eso es Wei. Y tiene que ver con hojalatería y pintura desde el lado del yo, de los éxitos y los fracasos desde el lado del yo. Por lo tanto, en términos de Tao, cualquier éxito del lado del yo es un fracaso en el camino, en el Tao. Porque lo que va a hacer es que eso es engaño. Precisamente lo que sabemos que aparece en este sentido, digamos, en 1953, cuando Lacan habla del yo como síntoma. ¿Síntoma de qué? ¿No? De eso que somos, siendo transitivamente, y que decimos, es que lo que pasa es que yo, y ya congelamos cosas. Yo soy tímido, yo soy enojón, yo soy así.
ya congelamos una parte del ser, ¿no? Soy heterosexual, soy homosexual, soy... No hay este sentido, ¿no? Mexicano, lacaniano, psicoanalista, ¿no? Y el Wu Wei, W-U, después W-E-I, el Wu Wei, que es esta parte de lo que se tradujo como no actuar. Pero recuerden que estábamos diciendo de no actuar el Wei. O sea, no se trata de inmovilidad. El Wu Wei, el no actuar desde el yo, no actuar desde este sentido de imperativos, de conciencia, de poner, no es ausencia de acción ni es pasividad, ¿de acuerdo? Entonces, simple y sencillamente tiene que ver que la posibilidad de hacer es siendo, es encontrarse en eso que estamos haciendo. Si lo hacemos, estamos del lado del Tao, próximos a esa esencialidad, ¿no? De lo que somos siendo transitivamente, y que, insisto, cada uno de nosotros es como una huella digital. Cada uno de nosotros está afinado a una nota muy particular. Entonces, todo lo que significa nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, lo que de verdad somos, es sí y solo sí estamos en la frecuencia de las cosas que nos son próximas a nuestra afinación, ¿no? Por eso que no son afines, ahora sí, por la etimología, ¿no? Afines a nuestra afinación. Así estamos en el Wu Wei. El Xin, X-I-N, es muy interesante porque es una forma de conciencia que es la que está propiciando el Tao. Esta conciencia del Tao es una conciencia que está articulando corazón y cabeza, que tiene que ver con la cuestión de que, digamos, desde el lado del Wei, está todo gobernado con la cabeza, con lo que debe ser, lo que tiene que ser. Todo Confucio es Wei. Confucio es Wei. Lao Tse, Wu Wei. Todos los taoístas que siguen, siempre y cuando mantengan la independencia con el pensamiento confuciano, ¿no? Es de Wu Wei. O sea, son dos consideraciones muy distintas. En este sentido, mente-corazón articulado. Y entonces recuerden esa frase, hay razones que tu mente desconoce y que solo conoce el corazón. Esa articulación es precisamente lo que estamos hablando. En construir un diálogo, no se trata de hegemonías. Recuerden que en el Tao no hay hegemonías. Es que en algún momento puede ser que haya algo que está más cerca del corazón, pero si está cerca del corazón en su afinación, en el Wu Wei, en ese sentido, de esto que estamos hablando aquí, de esta virtud de lo que somos, en el realm de esta benevolencia, necesariamente es nuestro camino, nos concierne. Entonces no tenemos que intelectualizarlo, saber por qué. Simplemente lo estamos haciendo y nos gusta y estamos en eso. Y es lo que podemos hacer ahora. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? En este tiempo en que estamos todos en el aislamiento social, es esta parte de fluir. O sea, de decir, bueno, 1, 2, 3, por las cosas que puedo hacer, me puedo seguir peleando con las cosas que no puedo hacer y ser infinitamente infeliz, ¿no? Pero que lo vean. Entonces, en este sentido, se trata de este proceso de la conciencia, que no es pensar, que no es intelectualizar, sino un proceso de conciencia que concierne a la mente y al corazón, ¿no? Acuérdense del filósofo que dice, si me preguntas qué es movimiento, no lo sé, pero si no me lo preguntas, sí lo sé. Sí lo sé porque no estoy tratando de verbalizarlo, convertirlo en palabras para tomar distancia de eso, pero sí lo sé. Después, desde luego, el sistema central del Tao y de todo el pensamiento chino, incluso el confuciano, todos, que es el yin y el yang, es entender, por ejemplo, eso es interesante, toda la filosofía occidental se sostiene en el principio de no contradicción. O sea, ese es el pensamiento occidental, ¿no? El racionalismo feroz, principio de no contradicción. Y el pensamiento chino es el principio de la contradicción, que si algo es porque tiene el sistema de pares de opuestos. Insisto,
mucho más próximo al pensamiento de ¿cómo se llama? De los presocráticos de Heráclito que de Hegel, ¿no? Las cosas son en el devenir y son y no son en el devenir, en esa dialéctica. Cada uno del yin y del yang está de alguna forma articulado lo masculino y lo femenino. Cada una de esas potencias y de posibilidades tiene su fuerza, sus virtudes y sus defectos y sus complicaciones, y, o sea, no hay ninguno de ellos que sea lo mejor, pero se requieren los dos. Y si nos damos la oportunidad de que se pueda jugar el uno y el otro, y que en algunos momentos de nuestra vida estemos más cerca del yang y 3 minutos después del yin, y en una cosa del yin y de la otra cosa del yang en el mismo momento, estamos en el camino al Tao. Y entonces el yin está representado como el cuerpo, como las funciones inferiores, el lado oscuro de la montaña, lo receptivo, lo femenino, lo inmóvil, la noche. Pero recuerden, nosotros tendemos a querer asociar eso a nuestras ecuaciones simbólicas desde Occidente, y aquí no es así. Recuerden que si hay un espíritu que gobierna el Tao, es el espíritu femenino, ¿no? El yin. Es el principio. Ahí es donde hay cierta parte donde el espíritu del taoísmo abreva, porque siempre es una lucha contra estas partes intelectualizadas de la cabeza. Yang, superiores, el lado soleado de la montaña, creativo, masculino, activo, movimiento, mientras el otro es lo quieto. Entonces es muy simple, o sea, si ustedes quieren construir algo, necesitan hacerlo, pero también tienen que tener el momento de la quietud, de la construcción. Si no, van a estar en el sentido simplemente hiperactivo, sin poder lograr encontrar las cosas, ¿no? Otro elemento súper esencial tiene que ver con el Wu, W-U, que es el vacío, que es la vacuidad. Recuerden que en el Tao la vacuidad se expresa de muchas maneras. Entonces, vacío, falla, falta, tiene que ver con muchas formas de la expresión no es, es que en el Tao es la vacuidad. Sí, una parte. Con el vacío, sí, otra parte. Con la fractura, con la falla, sí, otra parte. Entonces, el Tao recoge muchas formas de cómo se despliega la idea del vacío, ¿no? El Wu, que dice que es este Wu, este sentido vacío, que es totalmente insusceptible a los sentidos, pero de lo cual surge el mundo visible. O sea, sin esta estructura, esta manera de estar construyendo a partir del vacío, piensen, lo vamos a ver en la vasija. La vasija, lo que es algo que rodea un vacío. Entonces, ¿qué es una casa? Algo que pone vacíos hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces son maneras de pensar las cosas, como lo está diciendo aquí el Tao. Recuerden que la idea de todo lo que aproxime al pensamiento, al yo, a intelectual, a racionar, a comprender desde ahí, es algo que está opuesto al Tao, ¿no? El Tao, porque el Tao tiene que ese sentido de proximidad en donde no se aspira a nada, sino a un ser siendo transitivamente, si quieren ustedes, a poder aspirar a vivir en el mundo con minúsculas, con pequeñas cosas, sí, que estén cerca de aquello que nos toca, en lo que nos sentimos totalmente concernidos, pequeñas cosas, ¿no? No los grandes títulos nobiliarios, académicos, todo eso, ¿no? El Tao entonces tiene que ver con ese sentido. Además, muy importante en el Tao es la capacidad de preguntarse, o sea, y de cambiar. El Tao es movimiento. Entonces, si ustedes saben que ya llegaron a algún lado, bien, eso no es Tao, porque el Tao implica siempre que eso, a donde arriban, será a donde salen para otras cosas. Siempre estamos en el vuelo. El Dao, que muchos entienden Dao como Tao, pero el Dao significa la enseñanza. Y aquí también es feroz la diferencia con los budistas.
porque la enseñanza del lado del Tao, y aquí vamos a entender, esto es mucho más fácil de entender, ya entendiendo las consecuencias de Lao Tse 300 años después, digamos con el pensamiento Zen, del budismo Zen. Recuerden que el Zen llega a China aproximadamente como en el año 100 antes de Cristo, y se empieza a relacionar con el pensamiento taoísta y se empieza a relacionar con el pensamiento chino, y de ahí pasa a Japón, ¿no? De ahí que la palabra Zen tenga las dos raíces, tenga las raíces, digamos, chinas y hindús, ¿no? de la palabra. Entonces, ¿cuál es el sensei? ¿Qué es lo que hace el sensei dentro de la tradición del Zen? O sea, su enseñanza está en lo que va haciendo, pensando, diciendo, apalabrando, viviendo, comentando, lo que no dice, en donde calla. O sea, lo que tiene que ver con el Dao, con la enseñanza, no tiene que ver con una práctica como el Magister Dixit latino, o sea, del maestro dice, y entonces hay Aristóteles y la cátedra, ¿no? De sentarse en el banquito, Sócrates, el método peripatético, caminando el maestro. No, aquí el Dao, en el Tao, tiene que ver con esta parte de entender que a veces no hay que entender, de simple y sencillamente respirar, sentir, estar, ver y poder estar próximo a estos maestros, a estos grandes maestros, que en realidad entonces su enseñanza no es decir cosas. Quiero decirles que hubo universidades taoístas, de las primeras universidades del mundo hubo confucianas y taoístas. Y esa es la enorme complejidad de la enseñanza, que no se enseña, es la transmisión del pensamiento taoísta, ¿no? Por ejemplo, el Dao confuciano sí es imperativo, máximo, lo que debes hacer, seguir las órdenes del maestro, el maestro como superior, todo ese tipo de cosas, ¿no? A partir de eso entonces entendemos que evidentemente el taoísmo surge como una escuela de pensamiento, como una propuesta de vida, no de pensamiento, de ética, bueno, como una escuela de pensamiento, que lo que estamos diciendo en todo este curso, que ese es un error. Lo que estamos diciendo es que en realidad nosotros tenemos que aproximarnos al pensamiento taoísta como una ética alejada de la moral confuciana, una ética que tiene que ver con la ética del ser siendo transitivamente, en donde sabemos que en esa ecuación, en ese cóctel de posibilidades que se despliegan en nuestro ser siendo, si hay verdad en eso, estamos de alguna forma lejos de los excesos, del malestar, de atropellar a la gente, o sea, estamos como en otro plano, ¿no? En otro plano de la existencia, que tiene que ver con lo que hablamos también, si se acuerdan, con Heidegger, del ser auténtico e inauténtico, de este ser auténtico en el Dasein, que también es ese sentido de transitividad, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer algunos de los capítulos del Tao. Voy a comenzar con el 10, que dice: unir cuerpo y alma en un conjunto del que no puede disociarse. Fíjense, esto es importantísimo. O sea, esta idea ya de todas las tradiciones cristianas desde la época medieval, porque antes era distinto, ¿no? Pero digamos, a partir de todo el periodo medieval, de toda esta parte donde la carne es tocada por el demonio, entonces todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, con lo corpóreo es malo y la espiritualidad es buena, entonces hay una disociación. No solo no hay un diálogo, hay una disociación donde lo que corrompe es todo lo voluptuoso, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el cuerpo. Los cantos gregorianos surgen de alguna forma sin ritmo porque no quieren incitar al cuerpo. Los cantos gregorianos están construidos de tal forma, supuestamente, para elevar el espíritu, sin tocar, las incitaciones del cuerpo. Pero si vemos los poemas de Carmina Burana, escritos por un monje en retiro, vemos que la sexualidad lo atropellaba. Me imagino un monje que además debió haber sido adolescente, porque son muy eróticos, ¿no? Pero el tema de es ese, ¿no? Aquí, fíjense, unir cuerpo y alma en un conjunto del que no puede disociarse.
dominar la respiración hasta hacerla tan flexible como la de un recién nacido, purificar las visiones hasta dejarlas limpias. Y aquí es una mención a Mencio, les decía que es esta idea opuesta esencialmente del pensamiento de Lao Tse, muy confuciano, pero lo opuesto a Confucio. O sea, lo que Mencio propone es la justicia, si está del lado del pueblo, tiene la legitimidad de matar al emperador. Y eso no lo decía Confucio, ¿no? Mencio sí. Dice, querer al pueblo y gobernar el Estado, practicando el Wu Wei, el no hacer, abrir y cerrar las puertas del cielo, siendo como la mujer, como lo femenino, con esta idea del estar no todo el tiempo haciendo las cosas, sino estar también dejándonos tocar por todo lo otro, aprendiendo, sintiendo, siendo tocados. Dice, conocer y comprenderlo todo. Eso es básicamente de lo que estamos hablando. Usar la inteligencia, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada, guiar sin dominar. Esa es la gran virtud, ¿no? Que es lo que hablábamos también de esta parte de cómo enseñar las cosas, ¿no? Y aquí vamos al otro que les decía. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que la hace útil al carro. O sea, si ustedes piensan, ¿por qué las carretas tenían los rayos? ¿Por qué no simplemente una madera que rodeaba y seguir la madera? Porque se requerían los radios para que hubiera cierto tipo de amortiguamiento, porque si hubiera sido todo liso, se hubieran roto las ruedas de las carretas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las ruedas de las carretas que no tienen radios son duras. Y lo que nos muestra el Tao es que lo duro se rompe, lo flexible es más fuerte para esas circunstancias, para los embates. Entonces, 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vajilla. Se abren las puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser encontramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta idea del no ser, pero no abstracto, no como no ente, sino del no ser en tanto siendo? Entonces, si yo soy, es siendo, y si no soy, es no siendo. No estoy en el camino. Entonces, el no ser es esta parte de estar en el lado de la conciencia, de la razón, del yo. Entonces, esta parte dice, pero del no ser depende la utilidad. O sea, este radio y toda esta serie de cosas es lo que es, pero será el yo el que le dé la utilidad y lo haga rueda. Será el yo el que habite esa casa. Será el yo el que use esa vasija. Será el no ser lo que construya el espíritu de posibilidad de esa vasija. Pero su uso dependerá del no ser, del yo. El 12. Aquí esto es muy importante porque tiene que ver con la idea de estar abrumado, de la parte del lo que para algunos le llaman plus de goce, que es de más, y que eso no conduce a ningún tipo de satisfacción, ¿no? Sino de insatisfacción. Dice, los 5 colores ciegan al hombre, los 5 sentidos ensordecen al hombre, los 5 sabores embotan al hombre, la carrera y la caza ofuscan al hombre, los tesoros corrompen al hombre. Por eso, el sabio atiende al vientre y no al ojo. Por eso, rechaza esto y prefiere aquello. O sea, de lo que estamos hablando es precisamente en este sentido, de estar como
como las pequeñas cosas que tienen que ver con este diálogo con el cuerpo, esta parte de, y entonces atiende al vientre, es estas pequeñas cosas, es esta pequeña sensibilidad que tiene que ver con el cuerpo y no al ojo de lo grandioso, de todo ese tipo de cosas que nos pueden ofuscar, confundir, ¿de acuerdo? Entonces se trata esto de lo que se llama, pues poder ver las cosas en sus minúsculas, no todos los colores, no todos los sabores, sino uno por uno, de alguna manera. Como ya tenemos poco tiempo, voy a saltar algunos. Me voy a saltar el 13, me voy a ir directamente al 14. El 13 me parece bueno. O sea, sí sigue algo del espíritu, sí está, siento yo, el espíritu taoísta en él, pero vamos a ir al 14. Dice que esto es muy interesante, porque esto cambia también la idea occidental de lo que es visible y lo invisible. Dice, se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. O sea, esto es muy importante, ¿no? Porque no es esta parte de que existe una cualidad de las cosas que tiene que ver con lo que es imposible ser mirado. Y aquí dice, no. O sea, hay algo en donde tú, en tu condición de ser, estar en el mundo, hay algo que se te presenta y que tú no ves. No estás colocado de tal manera que es posible ver eso. Pero ahí está, pero tú no lo ves. Y para ti es invisible. Hay una serie de cosas que dicen, ¿no? Y que tú no oyes, pero se las dicen. Entonces, no es que sean inaudibles, son inaudibles para ti. Hay cosas que estás saboreando, tocando, que están ahí, pero para ti son inaccesibles, porque a lo mejor tu cabeza está en quién sabe dónde, que no estás haciendo la apuesta suficiente para conectarte con eso, ¿no? Entonces se llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le ve, no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen. O sea, esta parte del retorna al no ser de las cosas tiene que ver claramente con esto que estamos hablando de se le llama invisible por mirarle y no se le ve, ¿no? Por estar en esta parte que hablábamos artificiosamente del yo, de la conciencia, de la razón, del deber, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, es eterno, y recuerden también lo que hablábamos de la eternidad. Aquí la eternidad no es en el, digamos, hacia adelante, algo que va a vivir toda la vida, sino lo eterno es también aquello que está en nuestro corazón, para decirlo de alguna manera, y que queda entre las horas y los días para siempre. Eso es eterno. Eso pertenece a un tiempo sin tiempo y nos acompaña siempre y puede ser eterno o no, pero puede ser eterno. Y entonces no depende, entonces hay cosas en la vida que son efímeras, que suceden en un instante y son eternas. Y hay cosas que duran mucho y después se les olvida y uno ni siquiera recuerda las cosas, ¿no? Entonces dice, es eterno y no puede ser nombrado, retorna al no ser de las cosas, es la forma sin forma y la imagen sin imagen, es lo confuso e inasible, de frente no ve su rostro, pero detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo, domina la experiencia actual. Quien conoce el primitivo origen, posee la esencia del Tao. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta parte de
lo que hemos estado hablando, de qué significa mirar, qué significa respirar, qué significa habitar el cuerpo. Somos inquilinos de este cuerpo, no es nuestro, lo usamos, lo habitamos. El número 15 no lo voy a leer, voy a leer el 16 y creo que ahí nos vamos a quedar porque ya no va a dar demasiado tiempo para mucho más, ¿no? Dice, alcanza la total vacuidad para conservar la paz. ¿De acuerdo? De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su rostro. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Vamos bien en este sentido. Dice, alcanza la total vacuidad para conservar la paz. La paz, también esto es muy importante porque ¿cuál es la paz que persigue el Tao? La paz que persigue el Tao es la de estar en el camino, de saber que estamos en el camino. Si estamos en el camino podemos estar en un momento hasta en guerra y pelearnos, todo este tipo de cosas. O sea, pero esta paz es esta parte de este encontrarnos en ese sentido. ¿De acuerdo? Y dice, de la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Vuelve a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de eternidad? También puede ser estos momentos que quedan entre las horas y los días para siempre. Quien no conoce estos momentos, quien no sufre el tiempo que pasa, no sé, para el encuentro del amado, para ese tipo de situaciones, no sabe lo que es estar en la vida, ¿no? Entonces, conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegas a su desgracia. Quien conoce la eternidad, da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso. Quien es grandioso es celestial. Quien es celestial es como el Tao. Quien es como el Tao es perdurable. Aunque su vida se extinga, no perece. Entonces, quizá nos dé tiempo, me había pedido Sandra unos momentos para decir un par de cosas. Bueno, si quieres, ocúpalos y ya la siguiente se los No, digo. voy a leer uno rápido más y nada más no me voy a detener en los comentarios. Si quieren, la siguiente vez, me están haciendo algunas preguntas, quizá como fue todo esto medio interpuesto. Voy a leer nada más para que sepan ustedes a partir de la siguiente, el 16. O si están de acuerdo en la siguiente clase, podemos extender 10 minutos más, si están de acuerdo. Entonces, una aclaración que se explique entre el budismo y el Tao. ¿Lo podría repetir, por favor? Lo que pasa es que son dos prácticas diferentes. Incluso, esto me parece importante llamarlo así, no son escuelas de pensamiento, sino prácticas. Ambas. Porque no conciernen solo a una forma de pensar, sino una forma de vivir, de actuar, de colocarse en el mundo, ¿no? Nada más que el pensamiento budista, o sea, lo que les decía es que el pensamiento budista es un pensamiento profundamente revolucionario, porque de alguna forma, al surgir, esto, bueno, ustedes saben que toda la cuestión de Buda no es estrictamente la India, sino ya es Nepal, que es la zona del norte de la India, que es la frontera con China. Toda la parte de Nepal es donde está la cordillera, donde están los, ¿cómo se llama? El Everest y todo eso. Del otro lado de Nepal es China, y de este lado es Nepal, y después abajo la India.
Bueno, pues este Buda era nepalí. Entonces, la idea del pensamiento budista es de una persona que finalmente va experimentando en su vida una serie de cosas y lo que es más importante en ese camino de lo que va a ser el budismo es que es a partir de las experiencias del mundo que se da cuenta que no tenía las experiencias del mundo, que su cabeza estaba interpretando, leyendo, pero no estaba entendiendo qué pasaba en el mundo. Entonces es famoso esta idea donde se encuentra el anciano y descubre la vejez, se encuentra el enfermo y descubre la enfermedad y descubre, digamos, el cadáver y descubre la muerte. Entonces es así como que de alguna forma se da cuenta de que había estado viviendo en un mundo de ilusiones, de fantasías y de todo eso, y que eso tenía que ver con la vida cortesana, de vivir dentro del castillo, por lo que sale del castillo y entonces emprende un camino que no sabe ni a dónde va. Lo cierto es que en ese camino, en ese castillo, deja a su esposa ya, no recuerdo si tenía 1 o 2 hijos, pero deja uno de los hijos y se va. Y en este camino, pues hace toda una historia, una vida, se relaciona con algunos sacerdotes de diferentes sistemas de culto. Obviamente él era brahmin, porque pertenecía a la casta más elevada, y él tenía la posibilidad de ser o sacerdote o rey o lo que quisiera, porque él era de los más elevados, ¿no? Pero el chiste de todo esto es que él se revela para él, o sea, y después se casa con una viuda y se hace millonario y vive la vida feliz como millonario con la viuda, pero se da cuenta que tampoco es ahí donde encuentra su realización. Entonces el camino de Buda es un camino de fracaso en fracaso, o sea, digamos, el Tao budista es un camino de los fracasos porque no se encuentra. O sea, se está buscando y no se encuentra. Lo que el Tao diría es que no hay que salirte a buscar porque entonces no te vas a encontrar. No te encuentras en donde te buscas, ¿no? Hay que estar suficientemente hábil para poderte encontrar en donde ni siquiera te habías buscado, diría el Tao. Entonces el asunto aquí con Buda es que al final aparece el Bodhisattva, ¿se acuerdan? El árbol de Bodhi, donde empieza a hacer una serie de meditaciones en donde se le revelan a manera de epifanía todo el asunto que él estaba equivocado, en ese sentido, estar buscando, y se le revela que el budismo, que el pensamiento, que la trascendencia no tiene que ver con ese tipo de cosas, sino con un tipo particular de espiritualidad que tiene que ver, sí, con esta parte de la integración del cuerpo y el alma, pero de romper con esta idea donde cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquiera de las castas, si practicaba el budismo, podía elevarse. Recuerden que aún hoy en la India, si nosotros, o sea, las castas, solo se pueden casar personas de una casta con otra casta, están totalmente atrapadas. El signo de cada casta los marca. Hay cosas que no pueden hacer. Si por ejemplo tienen un gorrión en su casa y se les muere el gorrión, ninguna casta puede tocar el gorrión muerto. Tienen que llamar a un descastado, que son los que pueden relacionarse con los cadáveres. Entonces, o sea, hay una serie de cosas que están muy marcadas, y lo que hace Buda es decir, señores, eso no es cierto, eso no importa. Cualquier persona que siga el camino budista tiene el camino de la iluminación. Lo interesante es que los hinduistas no se quedaron con las manos cruzadas, y entonces piensan, o sea, resignifican todo el papel de Buda y no lo piensan como un hombre que hace una ruptura al hinduismo, sino como un avatar de Vishnu, de Shiva o de Vishnu, creo que de Shiva, ¿no? Es un avatar de Shiva, de los avatares en donde se va presentando Shiva. Entonces es una forma de resemantizar todo lo que era de las tradiciones hinduistas. Ese pensamiento entra en todo lo que es Oriente y entra en el sur de China. Como les digo, es que la zona, lo que actualmente decimos China, pues es que eran 40 kilómetros, ¿no? de todo esto. Entonces, entra al sur de China y se empieza de alguna forma a relacionar todo el pensamiento budista con el pensamiento que estaba ahí. Y ese pensamiento que estaba ahí era confuciano y taoísta, era ambas. Entonces se empieza a hacer una hibridación entre el pensamiento
budista y principalmente taoísta, y se va haciendo una forma de pensamiento, para decirlo de alguna forma, muy próxima, pero distinta, y ese pensamiento próximo y distinto va a ser el que de alguna forma va a tener una influencia muy fuerte en Japón. Y es precisamente en Japón donde va a tener el desarrollo más poderoso este pensamiento, porque se suma a una tradición japonesa que es el shintoísmo. El shintoísmo es una forma de adoración a la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza, pero muy próxima al Tao, aunque animada, ¿no? O sea, es esta forma entonces de pensamiento shintoísta, con este tipo de integración con el budismo y el taoísmo, va a generar un pensamiento particular que es lo que se conoce como budismo zen, que es esta parte de pensar esta hibridación Tao, Buda, shintoísmo con sus granos confucianos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la pregunta. Espero que haya sido respondido. Y bueno, perdón, pero ya voy a dejar aquí porque se están empezando a desconectar, porque nuestra propuesta es hasta las 2 y estamos concluyendo. Sandra, ¿quieres decir algo? No. Nada, solamente muchas gracias por su participación. No me detendré mucho. Más bien la siguiente clase le daremos 5 minutitos más. Y pues bueno, subiremos el video. Lamentamos mucho las interrupciones de hoy, pero estuvimos grabando todo. Entonces entre hoy y mañana ya estará en Facebook y en YouTube. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles, misma hora, mismo ID y misma contraseña. Gracias.